Vamos a ver en esta clase la práctica urbanística del siglo XIX que intenta resolver los problemas de la ciudad industrial. Recordemos que estos provenían de ese crecimiento en extensión y crecimiento en altura por densificación extremadamente rápida, desequilibrada, caótica, y los problemas que esto a su vez generaba en la insalubridad de la población, por la falta de infraestructura, por la falta de servicios, por la falta de asoleamiento y ventilación, por el hacinamiento que se daba dentro de las viviendas, más los problemas de circulación producto del trazado espontáneo y orgánico de calles estrechas de la ciudad medieval que no daban abasto con la circulación de este exceso de población que tenía la ciudad. Y también los problemas para controlar las revueltas urbanas que solían ocurrir a través de piquetes y la ocupación de estas calles estrechas. Vamos a ver en esta práctica urbanística concreta 3 ejemplos, que son los de la ciudad de París, de Barcelona y de Washington, donde se han dado respuesta a estos problemas a través de una serie de elementos del nuevo urbanismo liberal. Las soluciones urbanas parten de una serie de objetivos propuestos para resolver los problemas de la ciudad liberal. Estos objetivos son respecto de la estructura urbana, es decir, aquello que tiene que ver con el trazado de la ciudad. En primer lugar, controlar el desarrollo equilibrado de ese tejido. En segundo lugar, incluir la modernidad tecnológica y científica dentro de la ciudad y resolver los problemas de higiene que tiene el tejido urbano, por falta de asesoramiento, falta de ventilación, problemas circulatorios y demás. Dentro de lo que son las funciones urbanas, es decir, cómo se distribuyen las funciones dentro de la ciudad, los problemas a resolver son el tránsito y el transporte urbano e interurbano. En segundo lugar, construir un equipamiento comunitario acorde a las nuevas necesidades sociales dentro de esa ciudad. Y en tercer lugar, lo correspondiente al paisaje urbano, el obtener una visión estética de la ciudad acorde a la nueva escala urbana y acorde a los nuevos tiempos que se están viviendo en la ciudad. Para ello, van a surgir una serie de nuevos elementos urbanos que son los siguientes. Dentro de la estructura urbana, trazados reguladores para la planta urbana, a partir de microtramas y macrotramas, y trazados paisajistas u orgánicos para el diseño de los parques públicos. En segundo lugar, la estructura vial va a incorporar una serie de nuevos elementos urbanos de circulación, como son los bulevares, que son avenidas de doble mano con plata banda, las avenidas de una sola mano y las diagonales, que son grandes avenidas que vinculan puntos atravesando la trama existente. Además, la aparición de calles rectas y arboladas y la aparición de nodos e hitos como elementos estructuradores de todo ese sistema vial. En tercer lugar, va a aparecer la infraestructura, es decir, todos los avances tecnológicos que se van a incorporar a la ciudad, planteando los servicios por red, que van a resolver los problemas de provisionamiento de agua potable, saneamiento de agua sucia, electricidad, etc. En segundo lugar, se van a atender las funciones urbanas a partir de lo que puede denominarse un eje monumental o un centro monumental, según este tenga una dimensión dominante longitudinal o puntual. ¿Esto qué significa? Ese es espacio donde se van a plantear los edificios públicos más importantes, ya sea como le digo, en función longitudinal o puntual. Van a aparecer nuevas actividades y nuevas funciones dentro de la ciudad que van a requerir nuevos tipos edilicios acorde a esas nuevas funciones. Y respecto del paisaje urbano, va a aparecer una serie de controles de edificación, como el retiro de la línea, la regulación de alturas y la aparición de arbolado en las veredas. Además, la provisión de mobiliario urbano,
la provisión de espacios verdes públicos, tanto en plazas como parques, el planteo de las nuevas perspectivas urbanas a partir de estas estructuras rectilíneas de calles y un nuevo lenguaje arquitectónico acorde al estilo propio de la época. Dentro de estas soluciones urbanas tenemos que distinguir tres tipos de intervención: las reformas, los ensanches y las ciudades nuevas. Dentro de la reforma, es decir, la transformación de un elemento preexistente, tenemos como ejemplo destacado la ciudad de París a través de la reforma que realizó el barón de Haussmann entre el año 1853 y 1882. En el caso de los ensanches, es decir, la ampliación de una ciudad existente, tomaremos el ensanche de Barcelona, producto del proyecto de Ildefonso Cerdá del año 1859. Y en el caso de una ciudad completamente nueva, veremos la ciudad de Washington, que es el proyecto del ANFAN del año 1791. Cada uno de estos tipos de intervención va a utilizar esos elementos nuevos del urbanismo liberal que acabamos de mencionar, en la estructura, en las funciones y en el paisaje urbano. Veamos el primer caso, las reformas urbanas, el Plan de París de 1853 al 69. Este plan se lleva adelante por orden del emperador Napoleón III y a cargo del barón de Haussmann, denominado prefecto del Sena, que es el hombre en esa caricatura que aparece con el pico y la pala, dado el nivel de reforma que tiene que hacer en la ciudad. El plano que vemos en pantalla muestra los alrededores, la ciudad y los alrededores de París, con el Sena atravesándola. Más en detalle vemos la planta urbana original de la ciudad de París, que tiene un trazado espontáneo con manzanas de diverso tamaño y forma, atravesada por el río Sena, donde el único elemento que reconocemos racional y rectilíneo es la gran avenida de Champs-Élysées. ¿Cómo era el tejido resultante de estas calles? Bueno, calles con manzanas todas de diferente tamaño, con una ocupación total de la planta disponible, con alturas hasta donde la construcción y las escaleras lo permitían, y calles muy estrechas con poco asoleamiento y ventilación, que es la imagen que tenemos en el extremo inferior de la diapositiva, donde se ve la proporción, digamos, de la calle con respecto a los paramentos de la arquitectura. El plan de París va a ser un plan global, donde va a participar el Estado, pero va a requerir de la iniciativa privada, planteando que la intervención del Estado va a generar una plusvalía que va a hacer que los privados, de alguna manera, no pierdan tanto a partir de lo que se interviene dentro de la ciudad y de lo que se demuele para poder generar esta reforma. Como imagen de lo que era la ciudad de París en ese momento que demandaba esta reforma, podemos ver este texto de la época, que dice que era un inmenso taller de putrefacción, donde la pobreza, la peste, las enfermedades trabajan juntas, donde apenas penetran el aire y el sol. París, dice, es un mal lugar donde las plantas se marchitan y perecen y donde de 7 niños pequeños mueren 6 en un año. Esta es la realidad de la ciudad de París en ese momento. Y esto es lo que demanda soluciones concretas. Y esas soluciones van a pasar por el control administrativo, por el control social y militar, por la reforma del transporte, por la búsqueda de higiene, por la aplicación de infraestructura, por la necesidad de representatividad del Estado y por la búsqueda de cualidad estética para esa ciudad. Todo eso debe atender el plan de reforma urbana de París. ¿Cuáles son los objetivos y cuáles son las acciones? Punto por punto. En primer lugar, sanear la ciudad. La ciudad carecía de infraestructura y la que tenía ya era obsoleta y prácticamente no había equipamiento urbano. Entonces las acciones son brindar sanidad e higiene al tejido urbano, renovarlo, construir infraestructura y construir nuevos diseños viales.
para el objetivo de permitir un ágil traslado de las tropas, las personas, los medios de transporte y las mercancías por la ciudad, es decir, agilizar el tránsito, se va a crear una red de bulevares y de calles rectas que permiten una circulación rápida, al punto que se construyen 95 kilómetros de nuevas calles céntricas y 70 kilómetros de calles periféricas sobre la ciudad construida. Esto es lo extraordinario de la Reforma de París. En tercer lugar, la conexión con las áreas periféricas y el territorio a través de la integración del ferrocarril como nuevo sistema de transporte. Para el objetivo de equipar la ciudad van a aparecer nuevas actividades, nuevas funciones y la presencia de los parques públicos que se van a acondicionar. Y en quinto lugar, para obtener la visión estética de la ciudad, se va a buscar una nueva imagen urbana apoyada en la tradición clásica francesa como estilo arquitectónico. Veamos, aspecto por aspecto del análisis urbano, la Reforma de París. Respecto de la estructura urbana, lo primero que se hace es una nueva división administrativa en 12 barrios, de manera de reorganizar desde el punto de vista administrativo toda la ciudad. Esa diapositiva muestra los 12 barrios de la ciudad de París. Sobre la planta de la ciudad existente, lo que se hace es un trazado nuevo con microtramas y macrotramas, es decir, con grandes tramas y tramas más pequeñas, basada en todos estos nuevos elementos del urbanismo liberal. Los bulevares, las avenidas, las diagonales, las calles rectas y arboladas y los nodos o hitos como puntos focales y de concentración de estas vías importantes. A su vez, se propone para los dos parques, el Bois de Boulogne y el Bois de Vincennes, trazados paisajistas acorde a la naturaleza de la actividad del paseo recreativo en medio del verde. Y para resolver el problema de la infraestructura se plantean servicios por red aprovechando las nuevas calles estas que deben trazarse, se trazan como se ve en la figura a la derecha, demoliendo el tejido existente, abriendo el tejido existente. Esto se conoce como cirugía urbana, pues hay que cortar ese tejido para poder trazar las nuevas calles. Se aprovecha que se demuelen todas estas construcciones y se colocan bajo tierra los servicios de infraestructura de agua potable, de luz, se incorpora el nuevo arbolado, se coloca iluminación eléctrica, etc. ¿Cómo se trazan estas macro y microtramas? A través de un sistema ya conocido del periodo barroco, que es el sistema en asterisco, donde se establece un nodo o hito como punto focal al cual convergen las diversas calles, avenidas o bulevares que permiten conectar con otro punto focal. Así es como se organiza la nueva estructura sobre la vieja estructura. Es decir, hay un sistema de calles que se trazan entre puntos focales, nodos o hitos, en los cuales hay un monumento o un edificio significativo que es el eje simbólico, el punto simbólico, perdón, al que confluyen estos ejes. Y entonces, en este caso, del Arc de l'Étoile, en el centro de la rotonda, van a confluir diversas avenidas y los grandes bulevares. La imagen resultante es la de una calle rectilínea con una perspectiva al infinito que confluye en un monumento o edificio significativo. Veamos, por ejemplo, el trazado que se hace sobre ese tejido preexistente, cortando calles y viviendas y edificios, para trazar un gran eje de circulación que va a rematar en un espacio libre, en el cual se va a colocar un edificio importante. La forma de este terreno libre es romboidal, en él confluyen varias calles y en él se establece un edificio altamente significativo, como es el edificio de la Ópera de París. Entonces, el nodo va a ser aquel punto al cual van a confluir las calles más importantes y que por
ser el punto focal importante, va a tener un elemento representativo, ya sea un monumento o un gran edificio público. Vemos aquí en un sector de la planta urbana de París cómo se ven estos puntos focales a los cuales confluyen las diversas vías de circulación importantes. Y entre estos se trazan, vinculando tanto desde el punto de vista físico como simbólico, ¿sí?, los grandes ejes de circulación. Hay entonces una nueva configuración del tejido urbano, buscando cierta armonía entre lo nuevo y lo antiguo, y entre la macro trama generada por estos grandes bulevares y avenidas y la micro trama y la pequeña escala de las callejuelas antiguas. El resultado es una nueva estructura vial de alta velocidad, de mucho flujo de tránsito, arbolada, con grandes veredas libres, con grandes equipamientos para los transeúntes. Es decir, ha cambiado radicalmente la imagen de la ciudad, brindando servicios de circulación, de infraestructura y de equipamiento urbano con un solo elemento, que es la vía de circulación rápida. Respecto de las funciones urbanas, bueno, la aparición de estructuras complejas de alto valor simbólico y representativo, como es el eje o el centro monumental. Son espacios de grandes dimensiones donde hay edificios públicos significativos y que adquieren un valor representativo para la ciudad, como es el caso, por ejemplo, del eje, que va desde el Arco de la Estrella, se pasa por Champs-Élysées y termina en el Louvre. Eso es un eje monumental que vincula edificios significativos a través de una vía de circulación significativa y de escala monumental. Y se conecta con otros nodos o puntos focales también significativos a través de esta macrotrama de vías en asterisco. Como verán, en cada centro o punto focal hay un edificio significativo. Esto tiene, de vuelta, un valor físico y simbólico. Físico porque permite el tránsito rápido a un punto importante y simbólico porque en ese punto hay un elemento importante representativo y que puede verse gracias a la perspectiva que brinda el trazado rectilíneo. Esa es, por ejemplo, la imagen de la avenida con la Plaza de la Ópera y el Teatro de la Ópera al final. Las grandes perspectivas al infinito que ya habían sido ensayadas durante el barroco van a alcanzar aquí una escala urbana. Si bien en el caso particular de la ópera, que se transforma en monumento, el edificio en monumento por el valor simbólico que tiene, por las dimensiones de esa plaza no puede ser apreciada en su totalidad hasta que no se está muy cerca de ella. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el edificio de la Iglesia de la Madeleine, que está al final de esta amplia avenida. Siempre el uso del eje que remata en el centro del edificio es la estructura clave para transformar al edificio en un elemento simbólico y representativo acorde a la jerarquía del mismo. Y entonces de esta manera se transforma la arquitectura en una especie de monumento. Junto con estos elementos propios de la estructura circulatoria van a aparecer nuevas actividades y nuevas funciones, como el caso del transporte por ferrocarril y los nuevos tipos edilicios necesarios para esta función, que son las estaciones de ferrocarril, que van a trazarse de una manera, digamos, equilibrada para tratar de cubrir la totalidad de la superficie de la ciudad. Y esto va a demandar la aparición de nuevos tipos edilicios, como son las estaciones de ferrocarril. Así también van a surgir en el ámbito de lo privado nuevos edificios apropiados a las nuevas funciones comerciales, como son las grandes galerías comerciales cubiertas. Y los nuevos tipos de edilicios públicos para resolver todas las necesidades que tiene el nuevo Estado republicano.
necesidades de gobierno, de educación, de salud, de seguridad, de cultura, de recreación, etc. Ahora bien, en cuanto al paisaje urbano, lo que hay es el aprovechamiento de esta cirugía que se hace sobre la ciudad para reconstruir ese paisaje según una normativa que brinde armonía, regularidad y coherencia, ¿sí?, a las fachadas que van a los lados de esa nueva calle. Esto se logra generando el retiro de la línea municipal para obtener mayor amplitud visual, a través de la inserción del arbolado y de la regulación a través de la normativa. Esto va a brindar una nueva perspectiva, desconocida antes en la ciudad por la forma irregular de las calles, y va a aprovechar el nuevo lenguaje arquitectónico propio del siglo XIX. Se van a incorporar además espacios verdes públicos en plazas y parques y el mobiliario urbano también adecuado. Ahí se ve un croquis a la derecha y el resultado a la izquierda de la configuración de la nueva arquitectura a los lados de esas nuevas. Por ejemplo, se van a fijar relaciones entre la altura de las casas y el ancho de las calles, que es algo que es cotidiano en nuestros códigos de edificación. Para calles de 20 metros o más, la altura será igual al ancho. Para calles estrechas, la altura será 1,5 veces el ancho. Y la inclinación de los techos debe ser de 45 grados. Con lo cual va a configurar un perfil urbano a través de la calle absolutamente homogéneo. Y esto va a influir aún más en la imagen de la perspectiva al infinito que tienen estas nuevas calles rectilíneas. Aquí podemos ver cuál es uno de estos edificios típicos de la ciudad, tanto en las plantas que se ven en la parte superior, que ocupan la totalidad del perímetro de la manzana, y ese pequeño patio de iluminación absolutamente necesario para ventilar todos los locales. La caricatura de la izquierda muestra la ocupación, de acuerdo a las clases sociales, de cada uno de los niveles del edificio. Es decir, en la planta noble o piano nobile, el sector más adinerado, y a medida que vamos subiendo, los de menores recursos. Esto también se verifica en la fachada por las alturas de estos niveles. Ahí tienen la resultante de esta estratificación y de la configuración de 4 niveles, 5 niveles, más buhardilla en el piso superior. Esta sumatoria de retiro de la línea, más el arbolado, más la regulación de altura, más las nuevas tipologías edilicias controladas por código, va a generar nuevas perspectivas y va a aprovechar ese nuevo lenguaje arquitectónico, dando por resultado esta imagen de ciudad que vemos aquí en el arco de L'Étoile en primer plano. Para el caso de los espacios verdes públicos, tanto plazas como parques, se va a utilizar la línea curva, paisajista, orgánica, la vegetación con carácter espontáneo y las construcciones típicas de estos espacios recreativos para permitir el paseo y el disfrute de este espacio verde, distinto al espacio urbano regulado racionalmente y controlado racionalmente. Veamos ahora otro caso, el del Plan de Barcelona de 1859 de Ildefonso Cerdá. Lo que vemos a la izquierda es la Barcelona medieval, una ciudad también así espontánea, de un trazado irregular, con manzanas de muy diversos tamaños y callejuelas muy estrechas, como lo atestigua la foto de la derecha, ¿sí? Vean las alturas que tienen los paramentos y lo angosto que es la calle, donde apenas permite la circulación vehicular. Sobre esta ciudad medieval, además rodeada por murallas, se va a hacer un trazado que va a incorporar estas calles rectas para poder vincular la ciudad medieval con la ampliación o con el ensanche que se llama. Este ensanche va a constar en un plan hipodámico, por hipódamo de Mileto,
que consta de un trazado en cuadrícula, una cuadrícula abierta e igualitaria, con manzanas de 113 metros, muy similares a las nuestras, con grandes ochavas, que eso constituye una novedad, más grandes avenidas y diagonales que vinculan los puntos más extremos de la ciudad. Tengan en cuenta el tamaño de la ampliación con respecto a la ciudad original, o sea, no es un ensanche menor, es prácticamente decuplicar el tamaño de la ciudad original. Y vean la diferencia que tiene el plano entre las manzanas preexistentes y las nuevas manzanas de 113 metros de lado. Obviamente es un trazado absolutamente regular y racional que permite el nuevo tejido característico de este urbanismo liberal del siglo XIX. Ahí tienen en más detalle las manzanas con la propuesta de Ildefonso Cerdá. El proyecto se llama de reforma y ensanche porque la ciudad medieval es atravesada por una serie de vías que la van a vincular con la nueva ciudad. Y el resto, por supuesto, todo el ensanche de la ciudad, que a la derecha, si pueden observar, incluye un gran parque, junto con las grandes diagonales, las nuevas plazas y los puntos de asterisco o encuentro o cruce de estas diagonales con las otras vías de circulación. Se puede advertir también en las manzanas una ocupación parcial de las mismas a partir de bloques, que es las líneas de color oscuro sobre las manzanas. ¿Cuál es la propuesta original de densificación de la manzana de Cerdá? A través de bloques en dos de sus lados que dejen prácticamente 2/3 de la manzana libres. Eso era lo que primariamente planteaba Cerdá. Sin embargo, con el tiempo se ocupó la totalidad del perímetro de la manzana, dejando solamente libre el corazón o centro de manzana. El proyecto inicial preveía una alta porcentaje de espacios verdes que luego, bueno, no se realizó, generando incluso la combinación de 4 manzanas, como se puede ver ahí en el sector inferior, cuyos bloques en L conformarían a su vez como una super manzana entre sí. Sin embargo, esto no se concreta y cada una de las manzanas ocupa la totalidad del perímetro, escalonando aún más allá de las alturas previstas originalmente por Cerdá. En el extremo superior vemos, por ejemplo, una combinatoria de 2 manzanas con su gran espacio verde central y los bloques en U combinando ambas, pero con la circulación en el medio. Y la perspectiva inferior de cómo se verían esas manzanas que abrirían una especie de calle verde entre ellas a lo largo de todo el recorrido. Y a la derecha vemos el resultado final de la ocupación completa del perímetro de la manzana. Estos son algunos de los edificios tipo propuestos para la ocupación de las manzanas de Cerdá, bloques con una planta baja en mayor altura para locales comerciales y la otra planta para viviendas de 3 pisos más el superior tipo buhardilla. El resultado final es la ocupación, como les decía, completa de la manzana, dejando el centro como espacio libre. Y esto ha ocurrido de manera muy uniforme, muy regular, lo cual le ha dado a la ciudad un paisaje urbano característico en el cual estas ochavas, previstas inicialmente para facilitar el tránsito vehicular, llegan a jugar casi como fachadas también de esa manzana, por el tamaño que tiene. El último ejemplo que vamos a ver es dentro de las ciudades nuevas, el plan para Washington, que propone Pierre L'Enfant en el año 1791. La búsqueda de una ciudad nueva y el proyecto surge por iniciativa de George Washington, presidente de los Estados Unidos, y lleva adelante Thomas Jefferson, quien era arquitecto y secretario de Estado en ese momento, se había recibido en París, luego fue el segundo presidente de los Estados Unidos, y Pierre L'Enfant, que era arquitecto e ingeniero, recibido en Versalles en la Academia Real. Entre ellos tres se lleva adelante este plan que utiliza, al igual que en los dos casos anteriores, los nuevos elementos del urbanismo.
¿En qué consiste el plan? Bueno, en la aparición de un amanzanamiento regular al cual se le superponen diagonales, que son avenidas de 24 metros, con veredas de 10 metros arboladas, y en los cruces de estas 15 plazas. Esta trama regular, no cuadricular, sino regular, porque vamos a ver que hay manzanas cuadradas, manzanas rectangulares, manzanas más pequeñas, manzanas más grandes, va a adquirir como ciudad un carácter particular, porque como es la ciudad capital, va a tener que tener un valor simbólico, y ese eje monumental del cual hablábamos va a ocupar el corazón, digamos, de la ciudad. Entonces, en el sector este, donde vemos las manzanas más las diagonales en asterisco, se van a vincular el monumento a Lincoln, el monumento a Washington futuro y el Capitolio. Este gran centro monumental, que tiene que existir por la función de ciudad capital, va a vincular a través de este gran eje monumental monumentos y edificios monumentales y significativos de la ciudad. Veamos entonces el monumento a Lincoln en un extremo, el Capitolio en el otro, el monumento a Washington en el otro. Esta enorme perspectiva, gigantesca vía de circulación con determinados espacios a los lados, la presencia de verde, espejos de agua y demás, va a ser la estructura simbólica que va a jerarquizar estos edificios, brindando el carácter representativo del poder republicano del Estado. En el otro caso, aparecerá lo que es luego el monumento a Jefferson y la Casa Blanca como representante del poder ejecutivo, vinculando en otro eje transversal a aquel eje longitudinal inicial. Y este plan, por supuesto, sufre una serie de reformas. Finalmente, L'Enfant no puede ver concretada su proyecto original, entran otras personas a trabajar en él, pero en general se mantiene este esquema de manzanas rectilíneas, diagonales entre puntos focales y este gran eje monumental longitudinal y transversal que vincula los edificios más significativos, a los cuales con el tiempo se han ido agregando otros. En la actualidad ese es el esquema de ese centro monumental que constituye la ciudad de Washington.